Queridas hermanas y hermanos, agradezco al ocupar hoy esta tribuna pública del Congreso Ibérico sobre Evangelización el permitirme el honor de estar aquí y de hablaros acerca de un tema que quisiera que vosotros más bien lo produjeseis con vuestro coloquio. Quiero expresar mi congratulación por el hecho de que al cumplirse justamente el año sabático de la promulgación de la primera ley española reguladora del derecho civil de libertad religiosa, culmine la práctica de la misma con la celebración de esta gran asamblea en el propio corazón de España y en el Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones. Creo que esto es un exponente de las tremendas posibilidades que Dios ha concedido al pueblo evangélico español para que se presente al país con un mensaje extraordinario. A los 7 años justos de vigencia de la ley, que acabó con la intolerancia religiosa, 7 disposiciones legales subsiguientes se han promulgado, pretendiendo suavizar las aristas y perfeccionar la referida Ley 44 de 28 de junio de 1967. En un país como el nuestro, caracterizado por una incontinencia legislativa en todos los campos, continuamos esperando con la misma expectación que al principio nuevas disposiciones legales que aseguren plenamente la libertad religiosa al nivel de la aceptada por los países del área occidental. Permitidme que brevemente me ocupe de investigar el fin y contenido de nuestro escaso derecho positivo como posibilidades ofrecidas para cumplir la principal tarea de las comunidades religiosas afectadas, esto es, la evangelización. De todos es notorio que la Ley de Libertad Religiosa española fue objeto de intensas críticas como sistema normativo. 2 importantes razones han prevalecido contra ella. Primero, el haber seguido 2 sistemas distintos de regulación, uno para la Iglesia Católica y otro para las demás confesiones existentes en España. Y segundo, haber incluido en una ley de carácter universal en materia religiosa preceptos íntimos que sólo atañen a las comunidades religiosas católicas. A la luz, pues, de las disposiciones subsiguientes promulgadas más tarde, queremos valorar ambos motivos. En el plano de los derechos individuales, las posibilidades de dar el testimonio evangélico puede afirmarse que la ley guarda plena coincidencia con el derecho positivo español y con el comparado internacional, y puede ejercerse la libertad religiosa en las particulares situaciones del matrimonio, la educación de los hijos y el servicio militar. Pero en estas 3 esferas concretas ya no existe plena uniformidad, ni siquiera en el mismo derecho de las naciones europeas. En el plano social, se da concordemente la posibilidad legal de obtener el reconocimiento de las asociaciones confesionales. Su obtención está sometida a una serie de requisitos en proporción con la secuela de efectos civiles ante el derecho del Estado. Mientras en Alemania y en Austria se alcanza la máxima amplitud de reconocimiento, en Italia, Portugal, Francia y España se mantiene una posición restrictiva. En estas últimas naciones falta una adecuada y plena armonía
incluso con sus respectivos principios constitucionales. Pero es en el plano social expansivo, en donde se da una positiva discordancia del derecho español con el derecho comparado, y aún con la misma doctrina conciliar. Prácticamente en el derecho positivo español se excluye la dimensión social expansiva de las asociaciones religiosas no católicas. En la fijación de los límites de la libertad religiosa, mientras en el fuero de los españoles los enunciados están acordes con los señalados en el derecho comparado de otros países, su desarrollo por la ley reguladora del derecho civil queda viciado, al darse primacía jurídica al principio de confesionalidad sobre el de libertad. Se podría haber evitado esta irregularidad que frena la evangelización como actividad realizada por comunidades no católicas, sin necesidad de quitar el reconocimiento especial de la religión, que por su parte Italia, Inglaterra y los países escandinavos otorgan respectivamente a la católica, anglicana y luterana. España y Portugal, sin perjuicio de mantener la tipicidad de cada nación, están intentando dar cauces jurídicos al ejercicio de los derechos fundamentales del hombre. De haberse ceñido España más fielmente al contenido del artículo 6 del Fuero de los Españoles, nuestra vigente ley de 28 de junio de 1967 hubiera estado más en consonancia con el derecho comparado. El paulatino perfeccionamiento de este ordenamiento legal será tarea del gobernante y del legislador españoles. Así lo esperamos. Una muestra notable se nos ofrece en las disposiciones subsiguientes a la ley, y especialmente en el contenido de la orden de 5 de abril de 1968, que establece el procedimiento administrativo para reclamar los derechos, los plazos en las actuaciones, y acentúan al máximo el carácter reservado de los registros privados de las iglesias. De esta manera, la España de hoy, con su propio sistema religioso-político correlativo a su propia personalidad histórico-social, podrá encuadrarse perfectamente desde el punto de vista jurídico en una Europa dinámica en construcción. Las objeciones que fueron formuladas al contenido del texto de la Ley 44 de 28 de junio de 1967 tuvieron su culminación con la disposición reglamentaria de la Orden del 5 de abril de 1968. Tales objeciones fueron presentadas y explicadas en reuniones de estudio conjuntas tenidas en el Ministerio de Justicia los días 27 y 28 de noviembre de 1967, por la Comisión de Defensa Evangélica y los letrados mayores miembros de la Comisión de Libertad Religiosa y técnicos encargados de preparar las normas de interpretación y procedimiento de aplicación de la ley. Eran en realidad los puntos de vista que, como fruto de los trabajos efectuados por la Comisión de Defensa Evangélica, ampliada con los líderes de las respectivas confesiones que la integran, habían sido acordadas en las reuniones tenidas en Madrid y Barcelona los días 31 de octubre y 14 y 15 de noviembre de 1967. Las objeciones presentadas recorren el articulado de la ley en sus dos capítulos centrales: los derechos individuales y los derechos comunitarios. Respecto a estos últimos, objeto de la orden ministerial de 5 de abril, las objeciones se referían sustancialmente, primero, a la adquisición y consecuencias de la personalidad jurídica de las comunidades religiosas evangélicas. Segundo, a la fiscalización de su actividad evangelizadora por parte del Estado. Y tercero, el derecho de reunirse con fines religiosos.
Con relación a la personalidad jurídica, ante el derecho estatal, he aquí las objeciones que fueron propuestas. El Estado no debe constreñir a las iglesias obligándolas a constituirse en asociaciones ni a inscribirse bajo un registro jurídico que las desnaturalice. No corresponde al poder civil apreciar cuándo existe la necesidad de reconocer una congregación local. Un requisito de forma no debe atentar contra un principio de libertad religiosa. El reconocimiento de cada ministro de culto debe de ser potestativo de su propia comunidad y no del poder civil. Y con relación a la actividad de las iglesias evangélicas, se expresaron las siguientes objeciones. La fiscalización de la vida interna de las iglesias violenta la naturaleza religiosa de las mismas. El culto público, mientras no se mixtifique con otra actividad, no debe supeditarse a autorizaciones gubernativas. Respecto al derecho de reunión, se objetó que sería necesario mantener en vigor el derecho de reunión pacífica reconocido por la Ley de 15 de junio de 1880, y se añadía que no puede sujetarse a concisión administrativa el derecho para fines religiosos. La interpretación reglamentaria que aporta la orden del 5 de abril llena estas objeciones como la práctica ha demostrado hasta el momento presente. Considerémoslo, siguiendo el mismo orden en que hemos llevado adelante estas objeciones. En cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades religiosas no católicas españolas, es necesario desvanecer antes un equívoco. El confundir la existencia y actividad de las iglesias en sí mismas, consideradas con su existencia y actividad en cuanto operantes en la esfera social de la comunidad política en que se mueven. Bajo el primer aspecto está la realidad y autonomía de las comunidades religiosas como un derecho natural. Bajo el segundo aspecto, se ha de actuar tanto por parte de las comunidades religiosas como del Estado, dentro de las vías e instrumentos jurídicos, de ahí el valor de reconocer su derecho natural como un derecho civil. Con irrebatible lógica, en las confesiones y conversaciones celebradas en el Ministerio de Justicia por los miembros de la Comisión de Defensa y los miembros de la Comisión de Libertad Religiosa, se expresó el deseo de que la Administración necesita moverse en un plano jurídico y que las comunidades religiosas, como una realidad espiritual comunitaria, exista como un ente dialogante con la Administración del Estado, a los efectos del derecho civil. Entienden sea necesario que se constituya una persona jurídica. Sin embargo, queda a libre opción de las distintas comunidades religiosas no católicas el solicitar o no su reconocimiento legal en España como asociaciones confesionales con arreglo al régimen de la Ley de Libertad Religiosa. Con ello queda a salvo el derecho a no ser constreñidas a constituirse en asociaciones como se hacía observar en la objeción primera. Y en caso de solicitarse dicho reconocimiento legal, cuando una confesión no cuente con el número suficiente de miembros de nacionalidad española, podrá ser representada por 3 de sus miembros con residencia en España. El aspecto expansivo de la asociación confesional, que es la labor de su evangelización, queda reconocido por la anotación de secciones locales y lugares de culto. Se garantiza este derecho de evangelización cuando se presume justificada la petición de reconocimiento de una sección local en el registro legal,
cuando el número de residentes en la localidad excede de 20 personas, o el número que establezcan los estatutos de la propia comunidad. Así se satisfizo la segunda objeción. No menos vital que el reconocimiento es la garantía de la pervivencia de la asociación confesional acatólica en su existencia y actividad religiosa. Es lo que viene a expresar la objeción tercera. A su vista se interpreta la ley en el sentido de exigirse el expediente sancionador, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, para decretar la suspensión total o parcial de actividades de una asociación confesional, y aun este expediente se llevará de forma tal que durante la tramitación del expediente las medidas provisionales oportunas no afecten a las actividades estrictamente cultuales de la comunidad. Propio de la vida interna de las comunidades religiosas evangélicas es el nombramiento de sus propios ministros de culto. Por ello, su designación como su inscripción en el registro en orden a los efectos civiles que pueda llevar consigo su actuación en la comunidad política corresponde a la respectiva confesión. No se requiere la previa aprobación del Estado para ejercer su actividad eclesial. El Estado no hace más que acreditar al ministro de culto que ya lo es de su confesión, en orden a los efectos jurídicos ante el derecho estatal. En este sentido, se ha recogido la observación cuarta propuesta por la Comisión de Defensa Evangélica. Una de las aristas más salientes de la Ley de Libertad Religiosa era el posible sentido de fiscalización de la actividad interna de las confesiones evangélicas. El problema se centró en el alcance y carácter de los distintos registros, la contabilidad y el de miembros. Para cortar de raíz cualquier recelo, fundado en dolorosas experiencias demasiado recientes de naciones europeas, en la Orden de 5 de abril acentúa fuertemente el carácter reservado de los libros registros de miembros y de contabilidad. La autoridad gubernativa no podrá examinarlos, obtener copias o tomar anotaciones sin el consentimiento de los órganos de gobierno de la asociación o sin el oportuno mandamiento judicial. Y aun este mandamiento solo procederá en los casos siguientes: realizar actividades o dar a los bienes un destino no coincidente con los fines estatutarios o con el régimen establecido en la Ley de Libertad Religiosa. Segundo, infracción de las normas de las disposiciones legales. Y para recabar el oportuno mandamiento judicial, el Ministerio de Justicia se obliga a trasladar íntegramente al fiscal de la audiencia provincial respectiva el correspondiente acuerdo de reconocimiento. Además, el examen de los registros se hará en pleno día, en el domicilio de la asociación y en presencia de legítimo representante. El derecho de reunión fuera de los templos queda con la Orden de 5 de abril plenamente garantizado. Para celebrar reuniones con fines religiosos se requiere, sí, la previa autorización del gobernador de la provincia, pero se le señala el plazo de 5 días en cuyo término deberá inexcusablemente acordarse lo que proceda. Y no se requiere ninguna autorización si la reunión se tiene en un domicilio y no excede de 20 personas. Con ello se pretendió recoger la enmienda a la ley presentada por la Comisión de Defensa Evangélica. Sin llegar a constituir esta orden complementaria a la ley una regulación bilateral, esto es, de colaboración de dirigentes evangélicos y del Ministerio de Justicia, la orden del Ministerio no ha dejado de ser fruto de los contactos tenidos por el Ministerio de Justicia con los representantes de las comunidades religiosas no católicas.
sus observaciones al articulado de la ley han sido tenidos muy en cuenta a la hora de fijar los criterios de interpretación e incluso han sido en buena parte recogidas en las normas complementarias subsiguientes a esta orden. Por ahora, del contenido de la ley de libertad religioso solo está esperándose el desarrollo de los restantes capítulos que afectan a los derechos individuales. Pero es sumamente importante que salgan los cauces legales prometidos en la misma ley para dar viabilidad a ciertos derechos que están en suspensión. La ley ha venido a garantizar un derecho de libertad y está regulando un derecho comunitario de asociaciones religiosas que se mueven en un plano nacional, en un plano local y con inferencias con el derecho del Estado por sus haciendas locales y por sus planes de evangelización. Las iglesias, en tanto se muevan en la línea de dar su testimonio positivo, encuentran en las disposiciones legales vigentes los cauces necesarios para que esta actividad se respete y desarrolle. Pero entramos en la barrera de las limitaciones, ya no tanto porque la ley necesariamente tuvo que dejarlas en una situación confusa, más bien silenciada, por causa de primar el principio de confesionalidad al de libertad. Principio que en el día de hoy y en los momentos que estamos viviendo, altas partes representantes del Estado del Vaticano y de España están estudiando la manera de poner al día un acuerdo, un concordato, que indudablemente es la única barrera que impide que el Estado, en la línea de libertad religiosa, ande más camino que el que hasta ahora ha ido. Necesitamos ver legalizadas en España algunas situaciones que están todavía en una clandestinidad consentida, como son precisamente los entes que planifican, desarrollan, estudian y organizan la expansión religiosa. Hay varias corrientes de pensamiento de juristas españoles que están viendo, con la presencia de comunidades cristianas no católicas, un atentado a esa unidad espiritual que es de un valor incalculable para la nación española. Pero están también observando otros juristas que esta presencia acatólica en el país debiera ser aprovechada como un acicate para mejorar la calidad religiosa de los que sienten esa unidad espiritual. Por consiguiente, moviéndose en estas dos líneas, la libertad religiosa viene produciéndose paulatinamente con criterios administrativos que en algunas ocasiones parece que son restrictivos y que lo son de hecho, pero que estos desaparecerán en tanto los criterios se definan y se llegue a pensar que el Estado deberá proteger la libertad religiosa, tanto individual como comunitaria, en tanto que estos se desarrollen en sus actividades dentro de los cauces estatutarios y dentro de los límites de la ley. Límites que al desaparecer el de la confesionalidad dará lugar a que se purifiquen estas barreras, llegando a entender el orden público justo, que debe ser la única limitación aceptada hoy universalmente a todas las confesiones religiosas. La evangelización en España podemos hoy realizarla dentro de los cauces legales, pero teniendo en cuenta estas limitaciones. En primer lugar, hoy por hoy no puede ejercerla si no es bajo la responsabilidad de una asociación establecida. Cuando pensamos en estas campañas, en estas cruzadas, en esos actos públicos comunitarios, cuando pensamos en la radio, en las publicaciones, en los medios de comunicación hoy al alcance de cualquier persona y comunidad, estamos viendo en ellos las posibilidades de evangelización. Pero la limitación que hay en el ambiente es que se está permitiendo la evangelización en tanto esta sea la expresión de un testimonio cristiano, de un testimonio religioso que no lesione, que no ofenda, que no disguste, dice la ley, a las demás confesiones.
pero es a la católica romana a la que el Estado está obligado a defender. Y se ve la necesidad hoy de defenderla, prohibiendo que se hable de ella, en tonos que sean contradictorios con su estructura, con su dogmática o con su pensamiento. No es pues extraño ver que determinados libros, eminentemente evangélicos, pero que no han tomado cuidado cuando han entrado en la controversia religiosa o han tratado de expresar la verdad que ellos proclaman en una situación de paralelismo o quizá en una línea de discusión con otras doctrinas, han sido tachados por los censores que están imbuidos por su mente católica, porque son de profesión católica leer estos libros y ven en ellos un peligro a la dogmática del catolicismo romano en España. No es difícil ver que un programa de radio, cuando expresa los criterios, las doctrinas, la esencia del mensaje evangélico por una comunidad cristiano-católica, se pide que se identifique confesionalmente, para que el radio escucha, al oír un mensaje evangélico, al escuchar textos de la Biblia, al oír ese mensaje que le llega al corazón y le emociona, se dé cuenta que está escuchando a religiones que no son católicas, para que no se llame a engaño. Y así, desde nuestro ejemplar de la Biblia hasta el último libro que expresa nuestras doctrinas, ha de llevar impreso en su portada o en su segunda hoja, que es literatura evangélica, para que el que lo compra o el que lo lea sepa que está leyendo y no se sorprenda. Ha sido una lástima que esto fuera una exigencia tan rigurosa a la que muchos quizá han dado lugar a ella, porque en un principio fueron demasiados los casos de personas que compraron Biblias evangélicas, digámoslo así para entendernos, editadas por evangélicos, creyendo que eran católicas, y no teniendo cuidado de definir antes cuando ellos preguntan qué edición de la Biblia y de quién es. No nos ha beneficiado haber importado libros de un tenor religioso cristiano y venderlos o darlos como si fueran libros católicos, diciendo que ni son protestantes ni son católicos, son cristianos. Y claro, la persona que lo compra no queda bien informada de lo que está adquiriendo. Y todas estas situaciones han ido creando criterios que hoy la administración está aplicando con discrecionalidad, pero que necesariamente han de ser clarificados con normas legales de rango suficiente para obligar a cauces uniformados en todas las provincias españolas y no dejarlo a merced de los delegados de información y turismo o de los gobiernos civiles de cada provincia. Hoy estamos viviendo en un momento difícil. No tan difícil porque nuestra vida religiosa esté en una situación, digamos, precaria. En el orden legal, el derecho positivo, aunque parco, es suficientemente claro para garantizar nuestra presencia y nuestra inmediata actividad de testimonio. Pero la libertad religiosa es una conquista, no es una concesión de gobernante. La libertad religiosa es algo que nosotros hemos de ganar, y es algo que el pensamiento protestante concede allí donde predomina, porque entendemos que es un don de Dios, y precisamente la evangelización va hacia la libertad religiosa y necesita la libertad religiosa para promoverse. Y en este sentido, cuando la evangelización presenta un mensaje positivo, cuando la evangelización no es polémica, cuando la evangelización no trata de destruir ninguna otra confesión, sino que pretende como la luz alumbrar y despejar las tinieblas con su presencia, esta evangelización puede hacerse libremente con la legislación actual en nuestro país. Y se está haciendo, y gracias a Dios por esta oportunidad. Pero cuando lo que pretendemos es atacar otra doctrina, y especialmente la dogmática, el Estado está comprometido por los concordatos y por los especiales convenios que tiene con el episcopado español, a defender en todo lugar a la Iglesia como institución y a su dogmática como su mensaje y doctrina. Por lo tanto, el momento actual es un momento difícil porque en medio de este estado y proceso de desconfesionalización que está experimentando el Estado y que se está trabajando para llegar a poner en sus justos límites aquellas materias mixtas que tienen que ver con la Iglesia y el Estado en nuestro país,
Y en este estado de situación, en estas discusiones y conversaciones ya de largo tiempo iniciadas y ahora parece que están en su clímax, nosotros estamos afectados por ello. Estamos afectados porque en alguna manera se están produciendo situaciones que parece que la libertad religiosa entra en retroceso. No en retroceso en cuanto a las leyes, sino en cuanto a los criterios de aplicación de las leyes. Muy importante es para nosotros saber distinguir cuando estamos frente a un problema de auténtica libertad religiosa o cuando estamos ante un problema personal, discrecional, de actitud o de conducta de uno que es administrativo del Estado, bien frente a un alcalde o un juez o un gobernador, cuando tiene criterios viciados o cuando tiene ideas propias que no han sido quizá todavía muy ilustradas por el propio texto legal, o porque no hay todavía una jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en asuntos que hayan entrado en colisión con el derecho de libertad religiosa y el derecho del Estado a poner sus límites. Dos casos se nos vienen encima en este tiempo, que han requerido de los dirigentes de las confesiones cristianas neocatólicas de España una actitud y un pronunciamiento. Estos dos casos son tristes que ocurran en este tiempo, pero son transitorios. Estoy seguro que va a despejarse esta situación, pero nosotros no podemos dejar pasar, hacer oír nuestra voz. Yo quisiera sugerir después que este Congreso, aprovechando esta magna asamblea, donde tantos líderes están presentes, pudiera adherirse, si así procede y lo estima necesario o conveniente, al escrito, a la manifestación, a la voz de los dirigentes de las distintas confesiones que van a dejarse oír en los próximos días al gobierno español, para que ponga dique a lo que entendemos constituye flagrante violación del principio de libertad religiosa y de la inmunidad de coacción que debe tutelar a favor de cada ciudadano español el Estado. En primer lugar, venimos observando que han cambiado los criterios en cuanto a la jurisdicción militar con nuestros soldados. Sabida es la historia del pasado. ¿Cuántos de nuestros jóvenes pasaron su mayor parte del servicio militar en los calabozos? Sencillamente porque no pudieron doblar su rodilla en el toque de rindan y en el acto de formación táctica de la misa en la solemne jura de bandera. Sabido es cuántos de estos muchachos sufrieron el arresto y el proceso y el consejo de guerra hasta que el número de ellos hizo notar a las autoridades que había que estudiar el asunto de cerca porque no se encontraban frente a unos muchachos cerrados de mollera, sino ante conciencias que gobernaban una conducta. Y entonces surgieron algunas instrucciones y consejos a los jefes de unidades militares para que comprobaran y se cercioraran que estaban en presencia de un muchacho educado y con conciencia religiosa distinta a la católica, y que respetaran eso. Y cuando observaron que no era así, entonces que ejercieran todas las fuerzas coercitivas que estuvieran en sus manos. Hoy volvemos a la misma situación. Tenemos dos jóvenes en el calabozo militar de distintas confesiones. Tenemos algunos que van a ingresar dentro de poco tiempo y otros que han ingresado y que dentro de semanas van a jurar bandera. Pero se ha generalizado el criterio que a partir de ahora la jura de bandera, solemnizada por la misa, es un solo acto táctico militar y no podrá dispensarse de él a ningún soldado con pretexto de distinta confesionalidad. Entonces, como dirigentes de las iglesias, como ministros de culto, como ciudadanos no católicos y profundamente cristianos, queremos decir a nuestro gobierno que estimamos que es urgente que se dé una interpretación al texto legal del artículo 5 de la Ley 44 de 28 de junio, una interpretación consecuente con el artículo 1 de la referida ley, que no puedan aceptar que el acto religioso de la misa que solemniza la jura de bandera se le identifique con un acto de servicio, con fuerza de obligar al soldado que acredita su acatolicidad bajo graves penas de desobediencia.
entienden los evangélicos que fuera de los llamados actos de servicio, a ningún militar, católico o no católico, se le puede imponer la asistencia a un acto de culto religioso. De prevalecer el criterio militar de que el acto de la misa ha de aceptarse como acto de servicio, se destruye completamente el contenido del propio artículo 5 de la ley y el derecho de libertad religiosa garantizado por el propio artículo. Además, obligar al soldado que acredita su acatolicidad y pertenencia a una asociación confesional a participar de un acto religioso contra su voluntad está en abierta oposición con los principios de la propia Iglesia Católica, que prohíbe admitir a la communicatio in sacris a los no católicos. Obligarles a rendir acto de adoración externa, desprovistos de la sinceridad y la fe que el acto requiere, es forzarles a un sacrilegio. Y recordar al gobierno que ya con anterioridad a la ley de libertad religiosa se encontró una manera de evitar incidentes desagradables y suavizar la situación mediante la instrucción número 862 de fecha 9 de mayo del 62, dirigida por el excelentísimo señor Capitán General del Estado Mayor Central a los capitanes generales de España, ordenando que se exima a todos los soldados que acrediten no profesar la religión católica de los actos religiosos, debiendo jurar bandera aparte. Los evangélicos deben pedir respetuosamente que se mantenga esta instrucción en todas sus partes, que para unificar su observancia se haga extensiva a los 3 ejércitos, y todo esto provisionalmente, en tanto se reglamente el artículo 5 de la ley repetida del 28 de junio de 1967. Ustedes pueden darse cuenta la tragedia que significa para una iglesia y para un pastor tener que decirle a un soldado, miembro de la iglesia, que va al ejército, lo que tiene que hacer. Porque es común la pregunta, ¿qué hago? ¿Me arrodillo o no me arrodillo? Nadie puede ni debe dictar a la conciencia de una persona lo que debe de hacer en materia religiosa. Cualquier intervención, aun con el mejor buen espíritu, implica una cierta coacción. Y por consiguiente, es necesario salir al paso de que esto no prolifere, porque de lo contrario, nuestra juventud va a ser menos fácil alcanzarla a la fidelidad de su propia conciencia y de las convicciones recibidas. Pero hay un problema más grave que tenemos en el horizonte de nuestro Estado jurídico de libertad religiosa. Es el régimen matrimonial civil español. Comprendemos la complejidad que entraña esta cuestión, porque es una materia concordada por el Estado y la Iglesia. Pero los evangélicos creen sumamente grave, a todos los efectos de la evangelización, que nos es propia e irrenunciable, la práctica que se ha iniciado desde unos meses acá por los tribunales eclesiásticos, concretamente de Huelva y Bilbao. Esto es, separar matrimonios que, habiéndose casado canónicamente, cualquiera de los cónyuges después se haya adherido a otra confesión religiosa. Los evangélicos hemos de estimar que esto constituye un atentado al derecho civil de libertad religiosa y además una evidente coacción a la conciencia. De seguir esta práctica, en la forma que las resoluciones de la curia eclesiástica se han dictado, esto va a ser para nosotros un golpe duro, para la propia vida de las comunidades cristianas no católicas españolas, para la estabilidad de muchos matrimonios que, en cierta forma, con más o menos intensidad entran en crisis, y para abrir un portillo a que se simulen conversiones a otra confesión con pretexto de iniciar una acción de separación temporal y definitiva. Los evangélicos necesitan hacer oír su voz en este momento al gobierno, pidiéndole la protección al amparo del derecho civil de libertad religiosa que se contiene en el actual ordenamiento jurídico español, en el sentido de que las decisiones eclesiásticas de separar matrimonios por causa de profesar los cónyuges mixta religión no tenga repercusión civil o onerosa para el cónyuge no católico.
como es la pérdida de la patria potestad sobre los hijos, el derecho de los alimentos y el derecho a las donaciones habidas en el matrimonio. Creo que ambas razones, juntamente con otras dos razones transitorias, oportunas, quizá coincidentes, pero en este momento de consejo y conveniencia, hay algo que está pendiente y que el gobierno comprometió a hacer a las comunidades cristianas no católicas en la propia ley de libertad religiosa. Hay una cláusula transitoria que el gobierno, consciente de que durante casi 100 años las iglesias evangélicas han adquirido un patrimonio inmobiliario, con sus ofrendas voluntarias han alcanzado poder comprar sus templos o edificar sus lugares de culto, pero que careciendo del cauce legal para tener personalidad jurídica, tuvieron que inscribirlos a nombre de personas interpuestas, ya fuesen físicas, como algunos de sus propios miembros, o ya fuesen jurídicas, como instituciones comerciales lucrativas o no lucrativas del extranjero. Pues bien, todo ese patrimonio extranjerizado debe volver a la propiedad de sus legítimos propietarios de hecho, y para ello el gobierno promete un cauce legal especial, para que no tenga que fingirse una nueva adquisición con su correspondiente gravamen del impuesto real. Pero no se ha hecho. Está en el silencio. Y necesitamos recordarlo para que no se olvide. Y especialmente la situación de las organizaciones evangelizadoras. Esas organizaciones que las iglesias crean como brazos de actividad para poder llevar el mensaje que pesa y sienten en ellos a todos aquellos que quieran escucharle. Porque entendemos que la limitación de la libertad religiosa halla su justo límite en la voluntad del que la recibe la acción evangelizadora. Podemos evangelizar al que quiera ser evangelizado. Tenemos derecho de hablar al que quiera escuchar. Y no tenemos derecho de seguir hablando al que nos pide por favor que callemos. La limitación de nuestro derecho a evangelizar no está en las leyes, ni debe estar en las leyes, sino en la voluntad de la persona a la que estamos evangelizando. Gracias.